Buenos días, mi nombre es Jesús Morantes. Este es mi reto académico, curso quinto año, sección B, año escolar 2020-2021, de la Unidad Educativa Generalísima Francisco de Miranda. Inglés. ¿Cuáles son los personal pronouns? I, you, he, she, it, we, they. ¿Qué tipo de acciones describen los continuous sentence? Acciones que ocurren de manera progresiva. ¿Cuáles son las conjugaciones en pasado del verb to be? Was y were. ¿Cuáles son los elementos característicos del future continuous? Will be y verbo de acción en gerundio. ¿Cuáles verbos podemos utilizar para expresar opiniones? Think, believe, agree y feel. ¿Cuál es la estructura de las independent clauses? Sujeto, verbo, objeto y o complemento. ¿Qué conjugaciones podemos usar para enlazar dos independent clauses? And, or, so y but. ¿Qué son las dependent clauses? Cláusulas que complementan a las independent clauses. ¿Qué conjunciones podemos usar para enlazar dos dependent clauses? Because, since, after, as soon as, before, when, while, also y whereas. Nombra los adverbs of frequency. Never, hardly ever, seldom, rarely, sometimes, often, frequently, always y usually. Biología. ¿Cómo se denomina el cambio o alteración que afecta a un gen? Mutación. ¿Qué significa las siglas ARN? Ácido ribonucleico. ¿Cómo se llama la constitución genética de un individuo? Genotipo. ¿Qué insecto se emplea en la investigación genética por su rapidez de reproducción? La mosca del vinagre. ¿Cómo se llaman los paquetes ordenados de ADN que contienen los genes? Cromosoma. ¿Qué clase de reino animal tiene su origen en los dinosaurios? Las aves. ¿Cómo se denominan los rasgos observables de un individuo que depende de sus genes? Fenotipo. ¿Qué reino de la naturaleza presenta características intermedias entre plantas y animales? Los hongos. ¿Qué nombre recibe el virus que invade células bacterianas? Virus bacteriófago. Los orgánulos celulares de las plantas donde se llevan a cabo la fotosíntesis se llaman Cloroplasto. soberanía. Entre una de las características del Estado tenemos que es, Soberano. según el artículo 2 de la Constitución, Venezuela es, Un Estado democrático y social de derecho y justicia. uno de los fines del Estado es, La construcción de una sociedad justa y amante de la paz. los elementos del Estado son, Territorio, población y poder político. ¿a qué se llama territorio? A la ubicación geográfica perfectamente delimitada. 23 entidades, un distrito capital y las dependencias federales. El territorio venezolano es, Una unidad jurídica. por soberanía se entiende Al poder supremo del Estado. la soberanía surge en la, Edad media. ¿cuáles son los tipos de soberanía que existen? La interna y la externa. Castellano. ¿Quién escribió la gramática de la lengua castellana? El venezolano Andrés Bello. ¿Qué corriente literaria se caracterizó por imitar al arte clásico grecolatino? El neoclasicismo. ¿En qué poema de Andrés Bello se exaltan los beneficios de la vida del campo en oposición a la vida en la ciudad? En Silva la agricultura en la zona tórrida. ¿Qué corriente literaria se caracteriza por su consigna inspírate en lo propio? El romanticismo. ¿Quién escribió la obra venezolana Venezuela heroica? Eduardo Blanco. ¿En qué fecha nace Andrés Bello? El 29 de noviembre de 1781. ¿A qué arte se opuso el neoclasicismo? Al barroco. ¿En qué se opone el romanticismo al neoclasicismo? En que el romanticismo busca la expresión de los sentimientos sobre la razón. ¿Por qué en el romanticismo se dice que la naturaleza es actuante? Porque refleja los sentimientos y las emociones de los otros personajes. ¿Con qué nombre se denomina la exaltación de lo local o lo autóctono en el romanticismo? Color local. Educación física. ¿Cuál es la capacidad física que se encarga de la realización de baja y media intensidad? La capacidad aeróbica. ¿Cuál es el combustible principal de la capacidad aeróbica? El oxígeno. ¿Cuáles son las medidas de la cancha de baloncesto? 15 metros de ancho por 28 de largo. Menciona 3 deportes donde se presenta la capacidad aeróbica. Natación, fútbol y ciclismo. ¿Cómo se llama la acción de rebotar la pelota con una mano mientras el jugador se desplaza por toda la cancha? Dribbling. ¿Quién creó el baloncesto, lugar, fecha y por qué se creó? Lo creó James Naismith en Estados Unidos, Massachusetts, en el año 1891. ¿Cómo se llama el proceso educativo que busca formar y desarrollar ciudadanos a través de las actividades físicas? Educación física. ¿Cuáles son los tipos de pases que existen en baloncesto? Pase de pecho, pase de pique, pase por encima de la cabeza y pase de béisbol. Las acciones donde un jugador transfiere el balón a otro jugador del mismo equipo se denominan. Pase. La acción en que se produce al rebotar la pelota con las dos manos continuamente se le llama. Doble. Ciencia de la Tierra. Nombre de la teoría que expresa que una explosión creó el universo. La teoría del Big Bang. La expansión acelerada del universo en los instantes iniciales de su creación es conocida como. Inflación cósmica. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? Venus. ¿Qué genera el color rojizo del planeta Marte? El óxido de hierro presente en su capa externa. ¿Cuál es la composición del Sol? Helio y hidrógeno. Nombre del fenómeno terrestre generado por las fuerzas de atracción gravitacional de la Luna. Las mareas. ¿Cuál es el nombre de la capa gaseosa de la Tierra? Atmósfera. Nombre de la capa de la atmósfera compuesta por oxígeno triatómico. Capa de ozono. Nombre de la galaxia donde se encuentra la Tierra. Vía Láctea. Matemática. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando tienen la misma posición y los elementos son iguales. ¿Qué nombre recibe una matriz cuadrada
al conjunto formado por los elementos AU. Diagonal principal. La matriz que se obtiene de una matriz A cambiando las filas por columnas y viceversa, ¿cómo se denomina? Matriz transpuesta. ¿Cómo se llama la matriz cuadrada que es igual a la matriz transpuesta? Matriz simétrica. ¿Cuándo dos matrices son opuestas? Dos matrices son opuestas cuando su suma da como resultado la matriz nula. ¿Cuándo se puede multiplicar dos matrices? Cuando el número de filas de la matriz A es igual al número de columnas de la matriz B. ¿Cómo se debe ser el determinante de una matriz cuadrada A de orden n para que sea regular? El determinante debe ser distinto de cero. ¿Qué es el rango de una matriz? Es el orden mayor, menor, no nulo de una matriz. ¿Cómo se llama la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada? Trazo. Al multiplicar una matriz cuadrada por su matriz inversa, ¿qué se obtiene? La matriz unidad o identidad. Física. Okay. Rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. Electroestática. ¿Qué propiedades de la materia determinan la cantidad de electrones que posee un cuerpo? La carga eléctrica. ¿Qué tipo de carga tiene un objeto adquiere electrones? Negativa. ¿Qué material facilita la transmisión de electricidad? Los conductores eléctricos. ¿Qué ley física establece que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las mismas? La ley de Coulomb. ¿Qué principio establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en que todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva? El principio de conservación de la carga. Método de electrización en el que no hay transferencia efectiva de electrones entre un cuerpo y el otro. Por inducción. Sector espacial que ha sido modificado por la carga eléctrica que al ser introducida en el mismo genera una determinada respuesta o reacción. Campo eléctrico. ¿Qué unidad equivale a la cantidad de 6,25 por 10 a la 18 electrones? Un Coulomb. ¿Qué propiedad afirma que la carga eléctrica es múltiplo entero de una unidad elemental de carga? La cuantización de la carga. Geografía. ¿Cuántos kilómetros mide la región guayana conformada por los estados Amazonas, Bolívar y el Temacuro? 423.000 kilómetros cuadrados. ¿En qué era se formó el macizo guayanés? En el supereón precámbrico. ¿En qué estado de Venezuela se ubican las empresas básicas del estado? En el estado Bolívar. ¿Qué nombre recibe la era en el que emergió la cordillera de los Andes? Era paleozoica. ¿Cuál es el nombre del estado con el mayor parque industrial del país? Carabobo. ¿Cuál es el estado que presenta la mayor densidad de población en Venezuela? Zulia. ¿Cuál es la principal actividad económica del estado del Tamacuro? La pesca. ¿Cuál nombre recibe el estado en donde más se practica la ganadería de transhumancia? Guárico. El estado guayanés presenta tres tipos de relieves: tepuyes, penillanuras y gran sabana, las cuales se conocen también como Unidades geomorfológicas. ¿qué nombre recibe el clima característico de los llanos venezolanos? Tropical lluvioso de sabana. Química. ¿Qué dice la teoría del vitalismo? Esta dice que los compuestos orgánicos vienen de los seres vivos. ¿Cuáles son los tipos de fórmulas químicas? Empírica, molecular, estructural y electrónica. ¿Quién desechó la teoría del vitalismo? Wöhler. ¿Qué nos muestra la fórmula estructural? Nos muestra los enlaces entre un átomo y otro. ¿Qué nos muestra la fórmula electrónica? Los electrones. ¿Dónde conseguimos las masas atómicas? En la tabla periódica. ¿Cómo conseguimos los pesos moleculares? Sumando los pesos atómicos. ¿A qué es igual la fórmula molecular? A la fórmula empírica multiplicada por n. ¿Cuál es el elemento principal de los compuestos orgánicos? Carbono. ¿El carbono es divalente o tetravalente? Tetravalente. Convivencia. ¿Qué es la convivencia? Compartir aceptando y respetando a los demás. ¿Qué es la empatía? La cualidad que tenemos para comprender y sentir las emociones ajenas. ¿Por qué es importante seguir el manual de convivencia de la institución? Para tener una buena disciplina y mantener un buen comportamiento. ¿Qué son los valores? Son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. ¿Qué es el respeto? Consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o algo. Sí. ¿Por qué es importante tener un buen trato? Nos ayuda a relacionarnos mejor teniendo una buena comunicación. ¿Qué es el acoso escolar? Maltrato psicológico, verbal o físico, ya sea de un alumno o maestro reiteradas veces hacia otro alumno, ¿Cómo se puede evitar el acoso escolar? teniendo en cuenta los valores y una buena comunicación. ¿Qué son las emociones? Son respuestas fisiológicas generadas por nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno. ¿Qué es un sentimiento? Es un estado anímico o una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo.